Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 12 del cuarto trimestre del año 2013. Esta semana vamos a estudiar una lección muy importante. Es realmente el origen del mal, el dolor y el por qué hay tanto sufrimiento en esta tierra. La lección, el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios, es la lección que vamos a estar estudiando. Y entre muchos temas vamos a descubrir cómo fue la revolución que se originó allá en el cielo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es este origen? Vamos a estudiar cuál fue las acusaciones del rebelde más grande de todos los tiempos que comenzó una revolución allá en los cielos, en el santuario mismo de Dios. Pero también vamos a aprender qué hizo Dios para vindicar su carácter, para redimir su propio carácter. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Eso vamos a estar comprendiendo. Pero también vamos a estudiar y a descubrir cuándo habrá la vindicación allá en el juicio final. ¿Por qué tiene que darse ese juicio final? Para vindicar el carácter de Dios. Y para finalizar, vamos a disfrutar por qué el conflicto es un espectáculo al universo, al mundo cósmico. Descubramos qué nos envía nuestro Padre Celestial con esta lección y aprendamos del conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo número 7. En este capítulo se está hablando de las copas de la ira de Dios. Recuerde, Dios va a derramar las copas de la ira a este mundo impenitente que se ha rebelado contra él y ha preferido adorar a la bestia, al dragón y al falso profeta en vez de adorar a Dios, que es el creador. Y por eso Dios va a derramar estas copas. ¿Por qué? Porque las naciones se airaron y entonces Dios se airó contra las naciones que se rebelaron contra él. El versículo dice así: también oía a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Realmente Dios es un Dios justo. Y si usted entiende la palabra justo, Dios debe de pagar de acuerdo a cada quien ha hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Y si usted y yo hemos hecho lo malo, lo justo es que perezcamos, que nos perdamos, que seamos condenados. Pero entonces allí habría una otra controversia. Dios entonces no sería justo, sería severo, sería terrible. Y allí está prácticamente la controversia. El enemigo de Dios, Lucifer, el que hizo la batalla allá en el cielo, está desacreditando, está tratando de echar por tierra el carácter justo, perfecto y santo de Dios. Los adventistas del séptimo día entendemos la realidad por medio del concepto bíblico de la gran controversia. Esta gran controversia está, el punto principal es realmente el santuario. ¿Dios es bueno o Dios es malo? ¿Quién es el malo? ¿Dios o el enemigo de las almas? Lucifer, el que se rebeló contra Dios. Así es que Dios, en la persona de Jesucristo, es el protagonista de esta historia. El protagonista es el personaje principal, el bueno, el muchacho de la película. En este caso estamos hablando de Jesucristo. Es la metanarración, la historia magna y abarcadora que nos ayuda a explicar nuestro mundo y las cosas que en él suceden. Realmente todo lo que sucede en esta tierra también sucede allá en el santuario. Así es que en esta gran controversia tenemos a un antagonista que hace del papel del malo. Y en realidad no es meramente que hace el papel del malo, realmente es malo, es malísimo, es un loser, dicen aquí en los Estados Unidos. Así es que
La historia de la salvación, la redención de la humanidad por medio de la muerte de Jesús. Él es el protagonista, el papel principal lo lleva él. El mensaje del santuario también ayuda a ilustrar el carácter de Dios, que Satanás ha atacado desde la gran controversia que comenzó allá en los cielos. Así es que Dios en el santuario está haciendo juicio para vindicar, para redimir su carácter y para darle a conocer a los mundos, aún el mundo cósmico, aquellos que no cayeron, a los ángeles. Ellos van a ver en esta gran controversia que Dios y su carácter, su nombre, será vindicado. Por eso dice el versículo, dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es revuelta en el santuario celestial. Muy bien. La lección del día domingo se puede decir que es la base del gran conflicto cósmico. ¿Qué estamos diciendo? Resulta que en el cielo hubo una revuelta, una revolución en contra de Dios, allí mismo en el santuario celestial. Resulta que lo que dice Apocalipsis capítulo 12 es lo que se refiere en este día a la lección. Versículo 1 de Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto es a saber, la iglesia de Dios que tiene la luna debajo, tiene 12 estrellas, ¿verdad? Y que el sol recibe ella el resplandor. Esto es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia fiel de Dios, la que guarda los mandamientos. Sin embargo, el versículo 7 dice algo interesante. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Quiere decir que luchaba el diablo y los demonios, o sea, sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, él quiso pelear contra Dios, pero ¿qué pasó? Dios los venció. Y sigo leyendo. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, dice, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El conflicto cósmico que comenzó en el cielo fue trasladado a la tierra. Y de esto es lo que está hablando la lección de este día. Y nos refiere a lo que es el libro de Ezequiel en el capítulo 28, donde dice algo relacionado aparentemente al rey de Tiro. Versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Oiga bien, le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, Dios hizo un querubín llamado Lucifer. Era hermoso, era precioso, era algo lindo. Pero el diablo se hizo diablo, desobediente, rebelde. O sea, Dios hizo algo perfecto, pero el diablo se hizo él a sí mismo, diablo, rebelde, Satanás, mentiroso, ladrón, condenado, mentiroso. Él se hizo así. Más adelante dice el versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Recuerda lo que pasó? La gran batalla en el cielo. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Recuerde, en el santuario estaba el propiciatorio donde estaban dos querubines. Pues allí estaba el maligno. El maligno, ¿sabe lo que hacía? Se arrodillaba hipócritamente a adorar a Dios. De manera falsa se arrodillaba a orar a Dios. Tenía maldad, tenía iniquidad en su corazón y se arrodillaba para aparentemente adorar a Dios de manera hipócrita. Usted va a escuchar a algunos que dicen hay que orar de rodillas, pero no rodillan su corazón, no rasgan su corazón. Mucho cuidado con esta gente. Versículo 16 dice que Dios lo arrojó. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. O sea, esta profecía no se refiere al rey de Tiro, sino al querubín protector.
el que estaba allí delante de Dios, de alguna manera, dice que las vestiduras de piedras preciosas descritas en el versículo 13 contienen nueve piedras que también se hallan en el pectoral del sumo sacerdote. O sea, el maligno, cuando era Lucifer, se paseaba en las cortes celestiales. De este modo aquí hay más referencias al santuario. Así es que el enemigo, Dios le dice, mira, vamos a ir ahora a Isaías capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Versículo, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio a los lados del norte. O sea, el enemigo lo que quería era usurpar, ocupar el lugar de Dios. El Lucifer que Dios había hecho, el querubín protector hermoso, se convirtió en diablo, Satanás, rebelde. Él, dice, cayó del cielo. El cielo fue a la tierra y de la tierra al sepulcro. Esta segunda parte de Isaías pareciera referirse a lo que es Babilonia, que tuvo cautivo al pueblo, pero después Dios revertió el cautivo a los cautivos y entonces el que cautivaba cayó cautivo, que este es el enemigo, que cayó del cielo a la tierra y de la tierra al sepulcro. Entonces aquí dice, después se describe el esplendor maravilloso del querubín. Del texto pasa a su caída moral. Su gloria se le fue a la cabeza, su hermosura lo hizo arrogante, su esplendor corrompió su sabiduría y su contratación, que probablemente se refiere a su difamación de carácter de Dios y su rebelión. O sea, él se hizo rebelde, violento, y así la revuelta en el cielo comenzó con el querubín protector, y esa guerra que comenzó allá en el cielo se trasladó a la tierra, donde hoy tenemos una guerra entre el bien y el mal, el gran conflicto cósmico, la revuelta en el santuario. Era perfecto, pero se hizo diablo. ¿Por qué? Por rebelde, por mentiroso, y aunque se arrodillaba ante la presencia de Dios, lo hacía hipócritamente. De tal manera, tenga cuidado usted, porque cualquiera de nosotros pudiera ser arrastrado por el mentiroso, por el engañador. Si se llevó a los ángeles del cielo, cuánto y más a los otros seres mortales pecaminosos. Debemos de ser humildes y confiar en los méritos del arcángel Miguel, el que vive y reina para siempre, el que derrotó al mentiroso, ladrón, condenado, Lucifer. Recuerda que él tiene dos caras, la cara luciferiana y la cara satánica. Estudiemos la lección del día lunes y veamos qué nos enseña la lección con el tema que es las acusaciones. La lección del día lunes es la continuación de lo que es la gran batalla que comenzó en el cielo y se trasladó a esta tierra. Y en esta lección contiene lo que es las acusaciones de Lucifer en contra de Dios. Después de su caída del cielo, Satanás intentó distorsionar y calumniar el carácter de Dios. Él señaló que su ley era imperfecta, que no se podía cumplir. El carácter de Dios era difamado y distorsionado por el maligno. En ocasión, cuando él vino a tentar a Eva para caer y comer el fruto prohibido, él lo que sembró en la mente de Eva fue algo en contra de lo que Dios había establecido. Dice aquí que abiertamente plantó la idea en la mente de ella de que Dios los estaba privando de algo que sería bueno para ellos, que Él estaba reteniendo algo que ellos debían de tener. Realmente, la caída de Adán y Eva puso a Satanás temporalmente en el trono de este mundo. Oiga bien, temporalmente él vino a ser el dueño del trono de este mundo, el príncipe de este mundo, como uno que poseía la tierra pero que no le pertenecía. Era semejante a un ladrón. Yo diría, como dice la Biblia, él es ladrón, salteador, padre de mentira. Él usurpó el lugar y legalmente, oiga bien, legalmente estafó a Adán y a Eva y tomó posesión de este mundo. Asimismo, él ganó el derecho a volver a las cortes celestiales cuando pasó esto con Adán y Eva. Entonces, como dice Job, un día se reunió Dios con todos sus hijos y entre ellos, ahora el enemigo tuvo otra vez acceso a la corte celestial. Y yo me imagino que él llegó ante Dios a meter chisme, a criticar a los hermanos, a las criaturas de Dios,
y hablar cosas muy feas, porque él solo es acusar, solo es hablar cosas horribles. Entonces Dios le dijo, tú no has considerado a mi siervo Job como él es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el enemigo, tratando de distorsionar otra vez el carácter de Dios y la perfección de los hijos de Dios, dice, lo que pasa es que Job no te sirve de balde, quítale lo que tiene y va a ver cómo va a blasfemar tu nombre. De esta manera, las acusaciones del cielo se trasladaron a la tierra. El gran conflicto cósmico que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Sigo leyendo. Satanás presenta la justicia de Job como sencillamente en interés propio. Si soy bueno, Dios me bendecirá. Las implicaciones es que Job no sirve a Dios porque Dios es digno, sino porque a él le conviene hacerlo. Una vez que resulte claro que sirve a Dios no produce bendiciones, Job abandonará su fe, sugiere el enemigo llamado Satanás. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo. La ley de Dios es su carácter perfecto, puro y santo. Elena de White escribió y dice, Satanás acusa a los hijos de Dios y hace aparecer su caso tan desesperado como sea posible. Presenta delante del Señor sus malas acciones y sus defectos. O sea, todo lo que se enfoca nada más en lo negativo, solo lo malo, lo malo, lo malo. Por eso es que él se pervirtió y se convirtió en Satanás, porque solo lo malo mira. Así es que la justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Oiga bien, Dios es justo. Usted y yo deberíamos de morir por haber pecado. Pero dice, la paga del pecado es muerte. Dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios es justo y es misericordioso. Dios es santo. Su carácter es santo. Su ley es santa. En la balanza está puesto Dios. Y Dios salva a los pecadores. Él va a ejecutar una obra extraña obra, porque eso es ajeno a Dios, juzgar y condenar. Pero Él tiene que hacerlo porque su carácter es justicia. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El enemigo hace ver que Dios es un Dios déspota, terrible, que quiere condenar, matar y destruir. Él lo que hace es una proyección de su carácter con el carácter de Dios. Y dice, por gracia soy salvo. Esto no de vosotros, mas es un don de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor. Y aunque el enemigo quiere distorsionar su carácter, al final Dios va a vindicar su carácter en el juicio final. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es la vindicación en la cruz. Muy bien, la lección del día martes es una lección que nos muestra la vindicación en la cruz. Desde el comienzo, Dios no dejó lugar a dudas de que Él anularía las acusaciones de Satanás. Satanás ha tratado de acusar aún hasta Dios, tratando de decir que su ley y su carácter están realmente fuera de lugar. De tal manera que, de esta manera, Dios demostraría su amor y su justicia. Su justicia demanda que se pague la penalidad por el pecado de la humanidad. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, usted y yo deberíamos de morir por haber pecado. Pero Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerden, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Recuerde que en el altar estaba el propiciatorio. Propiciatorio significa el asiento de la misericordia de Dios. Jesucristo es la propiciación. En otras palabras, Él es la base de la misericordia, el asiento de la misericordia de Dios. El carácter de amor y justicia de Dios se ha revelado en su manifestación más completa en la muerte de Cristo. Dios nos amó y envió a su Hijo para ser sacrificado y ser una expiación por nuestros pecados. El carácter de Dios es amor y su justicia es amor. Él es gracia. Él proveyó un sustituto para ser muerto en tu lugar y en mi lugar.
Dios también pudo revelar su gracia y amor, porque la muerte de Jesús fue sustitutiva, o sea, Él sustituyó, Él proveyó el cordero pascual, el cordero que tendría que morir para perdón de tu pecado y de mis pecados. Esta es la maravillosa provisión del Evangelio, que Dios mismo cargará en sí mismo el castigo que su propia justicia exigía, el castigo que legítimamente nos correspondía a nosotros pagar. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dan testimonio de que Dios es amor, Dios es misericordia, su carácter es santo, Él es justicia, juicio y misericordia. Él no dará por inocente al culpable, pero Él se deleita en misericordia. Por eso hay un ministerio de la piedad, que es un espectáculo a los mundos no caídos. Todas las inteligencias celestiales están enfocadas viendo a este mundo cómo va a terminar la gran controversia. Como en la cruz, Cristo vindicó el carácter de Dios. Dios es amor, su palabra lo dice. Dios es amor, lo demostró en la cruz, muriendo por ti y muriendo por mí en la cruz. En la cruz, Cristo vindicó el carácter santo, perfecto y de amor de nuestro Padre Celestial. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos de la lección del día miércoles con el tema que es la vindicación en el juicio. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección en la cual se muestra claramente cómo es vindicado el carácter de Dios en el día del juicio. Escuchen literalmente lo que dice la lección. Las Escrituras muestran que los juicios de Dios son buenas noticias para quienes creemos y confiamos en Él. Nosotros no podemos contestar las acusaciones del enemigo. Él puede acusar porque ese es su trabajo. Si acusa a Dios, ¿cómo no lo va a acusar a usted? ¿Cómo no me va a acusar a mí? Pero el juicio no es solo para nosotros, sino también para vindicar a Dios ante el universo. Así es que el nombre de Dios está en tela de juicio. Los ángeles, todas las inteligencias celestiales están enfocados viendo este gran conflicto. Dice el libro de los Salmos 96:10, dice: Jehová reina, Él afirmó los mundos y no será conmovida. Él juzgará con justicia, juzgará al mundo con justicia. En otras palabras, su justicia es perfecta. Dice: por lo demás, hablando el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino a todos aquellos que aman sus venidas. Sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos. Dios revelará y se revelará allí en el juicio. Los libros van a ser abiertos y la investigación para determinar quién es el verdadero culpable va a llegar a una conclusión final. Los libros serán abiertos y los testigos, que son los ángeles, estarán allí ese gran día, el día del juicio. En el juicio anterior al advenimiento, dice: y los justos en el juicio durante el milenio pueden estar seguros de que Dios es justo y que ha sido misericordioso en cada caso. Usted no tiene por qué temer al juicio. ¿Por qué? Porque el temor no ha sido perfeccionado. Así es que el amor echa fuera el temor. Así es que no debe de esperar juicio. Dios es misericordioso para con todos aquellos que le buscan. Ciertamente somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Recuerde, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Lea el libro de Romanos capítulo 6. Después vemos en Filipenses capítulo 2 donde dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios o en forma de Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le exaltó y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Cristo es el Señor. El doblar la rodilla es reconocer la autoridad de una persona. Aquí se refiere a rendir homenaje a Cristo, reconociendo su soberanía. Él es el creador, Él es el poderoso, Él es el santo, Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Así es que es correcto doblar toda rodilla ante el Padre Celestial, doblar su corazón, humillarse ante Él, porque Él es digno de suprema alabanza.
Los que le rinden homenaje no son solo los salvos, incluso los perdidos reconocerán su señorío. Aquellos que se pierdan es por no haber aceptado a Cristo, por haber rechazado su misericordia, por haber descuidado esta salvación tan grande. Pero ¿sabe qué? Se van a perder. Pero aún con eso ellos van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, como dice el libro de Apocalipsis. Al final todos reconocerán la justicia de Dios al exaltar a Cristo como Señor. Toda la creación reconocerá el carácter de Dios como justo y fiel, lo que fue el centro de la gran controversia. Aún el diablo mentiroso va a tener que reconocer que Cristo merece toda honra y toda gloria, porque dice la Biblia, dice Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Así es que no le dé importancia al mentiroso, al ladrón, al condenado y la bestia, el falso profeta. Aquí el que merece toda honra, el nombre que debe de ser exaltado es el nombre de Cristo, como él dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Quiero regalarle lo que dice el Apocalipsis 16, versículo 7, dice, y también oía otro que desde el altar decía, ciertamente Dios Todopoderoso, sus juicios son verdaderos y justos. Y el Salmo 19, versículos 1 y 2 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Así es que el que merece toda honra, toda gloria para vindicar su nombre en el juicio se llama Jesucristo, y su nombre va a ser exaltado porque él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Descubramos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es espectáculo cósmico. Muy bien, la lección del día jueves es una lección poderosa porque en ella se revela lo que es un espectáculo cósmico. Un espectáculo cósmico es algo que se está mostrando a nivel del universo, a nivel de todos los mundos, visibles o invisibles. Durante el Sermón del Monte, Jesús pronuncia estas palabras asombrosas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestra conducta revela a quién damos honra y gloria, si a Dios o a este mundo. Realmente nosotros debemos de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y como Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. La manera para vindicar el carácter de Dios, el nombre de Jehová, solamente es una. Y en el libro de Ezequiel dice claramente, dice, santificaré mi nombre que ha sido profanado entre las naciones. O sea, el pueblo de Dios avergonzó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque traspasaron su ley, traspasaron sus mandamientos, se volvieron idólatras, sustituyeron a Dios mismo por imágenes de madera, de palo y de piedra. Esto es algo vergonzoso. Por eso el Señor les dice, le voy a volver a santificar. Yo, Jehová, dice el Señor, delante de vosotros voy a derramar agua limpia, limpiaré sus corazones, los limpiaré de ídolos, y os daré, dice, un corazón nuevo, y pondré un espíritu recto dentro de vosotros. Cuando Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podemos glorificar el nombre de Jehová Dios. Pero sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Jesucristo, nosotros no somos nada más que seres humanos, simples mortales. Así es que cuando hacemos algo para honra y gloria de Dios, para bendecir, glorificar y engrandecer el nombre de Jehová, entonces los ángeles realmente dan aplausos de gozo y alegría cuando es glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios desea una obra de transformación dramática entre su pueblo. Lo que Dios quiere lograr es justificar y santificar a los creyentes por medio de sus vidas. Ellos honrarán a Dios por lo que Él es y lo que Él hace. Así es que Jesucristo
vino a cumplir y a mostrar el carácter perfecto, puro y santo de nuestro Dios. Jesucristo fue, cuando estuvo en este mundo, mostró el carácter del Padre Celestial, que Él era santo, Él era justo, Él era bueno, Él era misericordioso. Ese es prácticamente el carácter de Dios. Sus atributos son maravillosos. De esta manera, dice aquí, por supuesto, el elemento clave para vindicar el carácter de Dios ante el universo es la cruz. Satanás vio que su disfraz se le había sido arrancado. Su administración queda desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo, hecho está, Él estaba muriendo por ti y por mí. Pero Él había instigado al pueblo a que fuera crucificado Jesucristo. Así es que Él es el homicida, Él es el verdadero culpable de la muerte de Cristo. Tú y yo hemos sido víctimas de todas sus patrañas, de todas sus mentiras. Así es que Jesús cumplió la ley y Satanás es un homicida, es un ladrón, es un mentiroso, es un instigador. Y al mismo tiempo hoy podemos ver y estar seguros que somos un espectáculo al cosmos. Todos los seguidores de Cristo estamos dando testimonio a favor o en contra de nuestro Señor. Los ángeles están viendo y aún los hombres, por eso dice, así alumbre vuestra luz, para que vean los hombres y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo las potestades de los aires están siendo testigos de este espectáculo cósmico? Allá en los lugares celestiales, ellos están viendo qué es lo que está pasando, cómo va a ser vindicado el carácter de Dios. En este espectáculo cósmico ya lo vimos. Cristo glorificó el nombre de nuestro Padre Celestial en la cruz. Su carácter perfecto demostró que Dios es amor. Estudiemos la conclusión de esta lección. Recibamos total bendición entendiendo toda esta bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios, ha sido una lección que ha descubierto a profundidad el carácter perfecto, puro y santo de nuestro Señor. Realmente, la gran batalla, el conflicto cósmico, ha sido revelado para que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos y así los hombres vean cómo Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Aunque aún no somos perfectos, somos débiles mortales, Dios ha revelado su santo y verdadero carácter en todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y Él ha prometido poner un sello en la frente de todos aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en este mundo. Y ha prometido a sus siervos y a sus siervas sellarlas para salvación y para vida eterna. Esta lección ha sido una lección poderosa. Hemos visto el carácter santo y perfecto de Dios. Hemos descubierto realmente cómo el rebelde, el malo, el acusador, el ladrón, el mentiroso, el homicida ha sido desenmascarado a través de toda esta semana. Dios ha revelado su carácter santo y perfecto. Y Lucifer, el que una vez fue un querubín protector y se hizo el diablo, Satanás, ha venido a ser derrotado por medio de la revelación de la palabra. El misterio y el ministerio de la iniquidad o el ministerio de la piedad se ha revelado en la palabra. Y aquí podemos ver claramente lo que está pasando. Había en el mundo uno que era perfecto representante del Padre, uno cuyo carácter y cuyas prácticas refutaban las falsedades de Satanás en cuanto a Dios. Satanás había acusado a Dios de los atributos que él mismo poseía. Él acusaba a Dios de tener un carácter terrible, pero el carácter terrible era él. Él lo que estaba haciendo era prácticamente pervirtiendo la santidad de Dios como él lo miraba. Dice aquí, vio en Cristo a Dios revelado en su verdadero carácter, un Padre compasivo, misericordioso, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misión de Cristo, no obstante, oscuramente comprendida, tan débilmente interpretada, se descubrirá más y más a la mente y verá
que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial, el principio de toda obra de amor de Dios. La lección, el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios, nos ha mostrado 5 conceptos, 5 principios que a mi juicio han sido de bendición para todos aquellos que estudiaron la lección diligentemente. Por ejemplo, vimos cómo la revuelta en el santuario celestial comenzó con el querubín protector, Lucifer. Dios creó a un ser perfecto. Él se paseaba, dice, entre las piedras preciosas. Sin embargo, se encontró maldad. Hasta el día que se encontró maldad, él se pervirtió, se corrompió y se convirtió en Satanás. Lo tremendo fue que se trajo a una parte de los ángeles. Si a los ángeles los engañó, él es un engañador, un mentiroso, un ladrón, un usurpador. ¿Por qué? Porque las acusaciones de él, el tema número 2, tenía que ver con el carácter de Dios. Él señalaba que Dios tenía una ley que era imposible de cumplir. Él estaba acusando y distorsionando la verdad de Dios. Él calumniaba a Cristo Jesús y prácticamente a Dios trataba de denigrarlo de tal manera que quería él echar por tierra el principio y la bendición de nuestro Padre Celestial. El tema número 3 nos presentó lo que es la vindicación en la cruz. Vimos cómo en la cruz fue prácticamente desenmascarado el ladrón, el mentiroso, el engañador, el homicida. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios mostró que Dios es amor. En la palabra de Dios Él dice que nos ama. Y en la cruz Él demostró que nos amaba. El gran conflicto se ha abierto para que todos aquellos mundos que no cayeron, todas las seres inteligentes del universo, vean, porque este es un espectáculo al mundo. Y de esta manera la vindicación en la cruz ha sido revelada, y la vindicación en el juicio, el tema número 4, ha revelado que el engaño de Satanás versus la verdad de Dios, un juicio justo, y toda boca va a confesar, toda rodilla se va a doblar y va a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios, Rey de los santos. El juicio será un juicio para vindicar el nombre de Dios, y así un día toda la creación va a decir: realmente justo es Dios. Y el tema número 5, el espectáculo cósmico. Allí vimos cómo los ángeles, los seres inteligentes celestiales y todo el mundo pueden un día ver el carácter de Dios reproducido en nosotros en la medida que tenemos esta relación con nuestro Padre Celestial. Y se ha revelado el homicida, el ladrón, el mentiroso, como el falso. Él es el verdadero mentiroso, Él es el falso, Él es el engañador. Y así se ha descorrido el velo de lo que es el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Esta fue la lección número 12. La próxima semana vamos a estudiar la última lección de este trimestre, y su tema es exhortaciones desde el santuario. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y por favor, si le gustó la lección, por favor coméntela. Si le gustó, compártala. Y si no le gustó, por favor, ore por usted y ore por mí, para que las revelaciones de Dios sirvan de bendición y aprendamos a gustar de las cosas de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.